muy duro todavía que en este siglo XXI se tengan que contemplar este tipo de conflictos bélicos. Siglo XXI en el que a veces nos ufanamos de tener un gran avance científico y tecnológico. Mas sin embargo, y pese a todo ello, estamos a puertas de que posiblemente algunos líderes aplasten algunos botones y nos manden nuevamente a la época de las cavernas. Entonces pareciera que desde la época de las cavernas no hubiésemos avanzado mucho. ¿Qué diferencia o qué es lo que realmente hace que una sociedad pueda perdurar en el tiempo y pueda realmente dirigirse hacia un desarrollo equilibrado consigo mismo y con el medio ambiente? ¿Determina solamente la tecnología y el avance en cuanto al conocimiento científico o también el avance en cuanto a la conciencia humana frente a todo del que somos parte, indudablemente? Entonces, definitivamente, ambos tienen que ir de la mano. La pregunta se cae de madura, ¿no? Ambos tienen que ir de la mano, porque mucha tecnología y ciencia solamente y mucha inconsciencia, pues vamos a retroceder. Y es algo similar a lo que todavía, pues el hombre sigue viviendo, sigue cargando. Hoy por hoy vemos en el Medio Oriente dos hermanos aún escribiendo un capítulo más de un conflicto largo que se origina desde la época en la que Abraham, justamente, ¿no? Eh, Llegó a Canaán, este personaje bíblico e histórico, este personaje que nace en la ciudad de Ur de aquella época, imagínense, y se dirige a Canaán por una voz, pues, divina, por así decirlo, quien le dice: ve, Abraham, dirígete a Canaán, el actual Israel, ¿no? Y desde allí, pues, bueno, forja, ¿no?, la religión. Eh, las religiones que a partir de hoy, o desde donde se crearon lo que se llaman las religiones abrámicas. Y les estoy hablando del Islam, del judaísmo y luego del cristianismo, ¿no? Hoy en día tenemos, sí, a dos hermanos, y dije dos hermanos porque son justamente dos hijos de Abraham, Isaac por un lado e Ismael por el otro, quienes dieron origen a estas dos religiones que ahora se están enfrentando, o uno de los motivos por los cuales se están enfrentando, ¿no? Ismael fue quien precede la religión musulmán árabe, el Islam propiamente dicho, y por otro lado tenemos al hijo Isaac, quien de origen al judaísmo, ¿no? Al judaísmo y bueno, propiamente corresponde al pueblo de Israel, ¿no? Entonces son dos hermanos que hasta ahora, ¿no?, siguen en conflicto. A un hermano se le pintó el mundo de azul y a otro hermano se le pintó el mundo de color rojo, y pues hasta ahora siguen defendiendo esas formas de ver el mundo. Frente a esa creencia, por supuesto, no tenemos nada en contra. Mas, sin embargo, estamos aquí para hablar justamente del conflicto y de cómo es que deberíamos dirigir nuestra conciencia frente a estos conflictos que aún se mantienen, para que a la larga podamos ser parte de aquellas fuerzas, de aquellas personas más conscientes quienes rechazamos totalmente todo tipo de conflicto. Y que más precisamente, y quienes ya han seguido el canal durante estos años, sabrán que toda aquella inteligencia, toda aquella intención que nos lleva al conflicto, que habla de destrucciones y de guerras, obviamente está alimentado por estas psiques que les conviene todo ello, que les conviene justamente el conflicto. Y pues, si de pronto aún nos preguntamos por qué aún existen guerras, realmente la pregunta no es tan difícil de responder, ya que los hermanos aún se siguen peleando. Veamos la familia en la que veamos, en cada aspecto, dentro de cada familia, sea la cultura de la que estemos hablando, del continente o el país en la que estemos hablando, aún existen hermanos que se pelean. Entonces, ese conflicto interno está presente,
Es por eso que aún se manifiesta de esa manera. Pero obviamente esto va más allá. Hablamos de Abraham, hablamos de un origen muy profundo en cuanto a este conflicto de estos dos hermanos, por así decirlo, ¿no? Hermanos que queramos o no forman parte de nosotros, son los hermanos que viven allá y tienen esas creencias, pues bien, esas creencias que todavía los están llevando a este conflicto. Pero vuelvo y repito, hablando nuevamente de Abraham, ¿no? Quien justamente pregonaba esta ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente y pie por pie. Esta ley del talión dentro del código Hammurabi, el cual se escribió o del cual se tiene referencia en la época babilónica, de la época de del siglo XVII, de 1750 a.C. Y desde entonces todavía, ¿no? Se sigue arrastrando este tipo de conflictos. En fin, para no alargar mucho esta introducción, y es un poco de lo que vamos a ver el día de hoy, quiero justamente tratar este tema para que al final podamos entender cómo es que realmente podemos dirigir nuestra psique ante todo este conflicto que sí o sí quieren traerlo a nuestra realidad. Están queriendo aplastar esos botones para volvernos nuevamente a un mundo de caos. Quieren vendernos nuevamente un mundo de caos y de conflicto. ¿Y qué es lo que debemos hacer para evitarlo? Bueno, de todo ello hablaremos el día de hoy y estén atentos al final del video en el que justamente daremos un comunicado también importante para el canal a manera de respuesta, de trabajo y porque nos nace hacerlo en contribución, ¿no? Frente a todo lo que está pasando, así que estén atentos hasta el último momento. Muchas gracias por los presentes y espero que esta indagación sea de su agrado y nos permitamos darnos a entender de manera sencilla. ¿Lista, Lara? Lista. Vamos a empezar entonces con la inducción contigo misma. Suelta, plena, completa. Contaré de 3 a 1. Lentamente. Y lo primero que te llegue con respecto a lo conversado, con respecto a este conflicto y cómo se describe energéticamente, cómo se la percibe. Y a partir de allí fluiremos con los mensajes que puedan ir surgiendo. 3, contigo misma. Suelta, libre, profunda. Principalmente hablamos de dos sociedades confrontadas, llevadas al conflicto, y no tanto por las personas de a pie que viven dentro de cada una de estas sociedades, sino por los líderes. Vayamos profundo. En coherencia con tu sentir. Dos. Y lo primero que te llegue, dado el momento, me lo dices. Duele.
Se siente que hay mucho dolor, pero no solo allí, sino en todo el planeta. El dolor es como de parto. Es como que hay muchas emociones, si bien hay muchas emociones específicas dentro de ese lugar, toda la humanidad sufre mucho por esto. Siento punzada en la zona uterina. Duele. Muy fuerte duele. Uterina. Sí. ¿Por qué en esa zona, no? Es simbólica. Mucha tristeza siento. El útero es el origen, es como el punto, como la madre tierra, pero es la familia, es como un golpe a la unidad. Exacto. Se siente así. Golpe. Como hay un golpe a la unidad, pero también un golpe hacia ese punto en el que nos comunicamos, nos conectamos como humanidad. Un punto de origen físico, como el útero. Es donde proviene una familia. Todo sale de ahí. Todos salimos de un útero. Todos al final salimos de un útero. Sí, Nadie es mejor que otro. en absoluto. Ok. Cuando observo desde afuera, como el planeta o el campo, o la energía del planeta, esa energía que también es incluso que miden los científicos, ¿no? El campo del planeta. Siento que también se impregna de esa energía de dolor y hace que todos suframos de alguna manera. Claro que sí. Estamos conectados en cierto sentido y por supuesto que es natural e inherente en el hombre la empatía e incluso la compasión, que por ahí se dice, o seguro obedece a implantes, patrañas, justamente lo que nos hace humanos. Pero lo dicen los reptiles, pues, porque los alejan de su naturaleza, porque buscan eso. Por eso no es bueno escucharlo por horas. También, En fin, fluye. también percibo la herida de abuso. Vamos. Sí, Ujú. Ok. Por no supuesto. logro identificar el punto específico, pero sí siento ese dolor. Ok. Bien. Todo esto obviamente genera una gran carga, una gran densidad que por ahora se está manifestando en este lugar. Es una situación, por así decirlo, que ya era un tanto, no sé si decirlo inminente, pero en cierto sentido es una zona de conflicto porque sostiene mucho fanatismo de un lado y de otro. Hay mucho conflicto en mucho sentido porque, bueno, No se- logro identificar ajá, esta energía que me viene, pero cuando me ubico observando los dos bandos, entre comillas, ujú, entre comillas,
hay mucho peso histórico del que tú hablas. Es como si todo, la historia del pasado más remoto, estuviese solapada con ellos del presente. Es como si sus psiques estuviesen absolutamente embadurnadas en ese espíritu de todo junto, del antes y del ahora. Ujú. Pero me refiero a estas personas que impulsan este tipo de conflictos, que lo único que les interesa es el poder. Es más que seguro que una familia de Israel no desearía vivir una guerra y tampoco una familia de Palestina. Son personas que no tienen culpa realmente de lo que están viviendo y de lo que quieren despertar. Mas, sin embargo, uno se pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué aún se manifiesta este conflicto bélico en esa zona, pese a que es un conflicto muy viejo, muy antiguo? Es un capítulo más de dolor que están escribiendo, de los muchos que ya han escrito. ¿De dónde viene este conjunto de programas que los orillan al conflicto, al sufrimiento, al abuso? La energía que estas personas expresan en esos momentos es muy parecida, tiene rasgos parecidos a esa energía que esas personas en aquellos tiempos tan antiguos también expresaban con los demás, con aquellos que consideraban enemigos Ujú. mortales a muerte entre pueblos. Desde entonces, ¿no? Sí, siento como un lugar pues árido de día. ¿Qué es este lugar? Veo pocas personas, veo como un grupo de personas, pocas son pocas, Ujú. que van caminando, pero no sé si perdidas, pero son pocas y van buscando un lugar en específico. Pero siento que desde aquí ya hay conflictos. Mm. Son personas que provienen de otro lugar. Posiblemente am, son personas que en algún momento llegarán a ser judíos Ok. o entablarán una conexión con la religión que se transformará en esa religión judía. Mm. Pero son un grupo de personas reducido que camina por estos lugares desérticos o secos. Ujú. Están solos, pero tienen un plan, tienen una intención, Mm. una intención de grandeza, pero da una sensación de miedo, como de, como de mala intención, una Ujú. intención corrupta. Los líderes. Sí, Ujú. De acuerdo. es que están desesperados. ¿Qué los lleva a pensar así? Están desesperados por algo en ese momento. No quieren desaparecer, Ok. De quieren levantarse. acuerdo. Digamos que es un impulso de supervivencia Sí, pero guiado por fuerzas masculinas destructivas. destructivas. Estos programas y fuerzas masculinas desequilibradas, ¿no? Porque no digamos que lo masculino es algo negativo, simplemente está desequilibrado.
Esta Exacto. energía masculina desequilibrada y destructiva, por tanto, ¿de dónde viene? ¿Quiénes sembraron o qué sembraron esos programas en ellos? ¿Qué o quiénes? Estas personas vienen de otro lugar, Atrás, en más otro. atrás, en otro punto Ujú. del planeta. Pero siento que vienen con alguien, con algo y vienen con un libro. Ok, ese es Ya un punto. vienen con un conocimiento, Ujú. pero también vienen con un ser que les guía hacia adelante, siempre hacia adelante. Ok, ves a unas personas con un libro y un ser que los guía. Sí, pero este ser no se ve, solo se siente. Se siente su, entre comillas, como Ujú. grandeza, lo sienten ellos. Ok, Pero también es una energía de golpear, de dar duro, mano mm, dura, recto. ok. Este es el espíritu que ellos dicen que les guía. Ujú. Muy bien. ¿Quién es este que los guía? Todo detenido. Porque por supuesto que nos compete acceder a esta información como humanidad, porque como humanidad nos compete. Es una entidad. Es una entidad corpórea. Ujú. Yo la veo con una forma, pero cada uno, ellos la ven, no la ven. Ellos no pueden verla, No pueden pero verla. la Ujú, es una entidad obesa, ujú, o yo la veo así, pero se ve obesa, muy gorda, densa, ujú. con una piel rojiza, cuernos. Parece un demonio, entre comillas, pero muy gordo. Con esa imagen se presenta. Ujú. Sí. Me dice que es el señor del fuego, o el señor de, no sé si, no, del infierno no. Es como de lo duro, Ujú, de, del fuego, ujú. de las Observa, llamas. observa si esta es la única entidad que los dirige o son varios. Digamos que ellos llevan como un libro, ok, pues son varios capítulos, a veces eh, se relacionan otras entidades también, o no, ¿qué es lo que estás viendo? ¿O solo está este? De momento solo está esta entidad, pero cuando yo observo dentro, como que me meto adentro de las páginas del libro, Ujú, esta escritura hebrea, ¿no? Con estos símbolos, ujú. Bueno, capto muchos nombres de ángeles, entre comillas, ángeles, ujú. pero son entidades, son muchos nombres. Y Los, cuando yo leo o observo, siento ujú, estos nombres, me remite a seres corpóreos, mm, con densidad, con existencia. bien. Aclarar que todo lo que se está viendo aquí es referencial. Cada uno saca sus conclusiones, si les resuena o no. Aquí no se afirma nada, simplemente es lo que sale en la información y según ahí ustedes la van trabajando, ¿de acuerdo? Afirmaciones sin sustento real cultivan fanatismos que luego generan conflicto. Entonces, no, hay que trabajar la información. No la rechazamos del todo, pero la vamos trabajando. Entonces, contigo mismo, Lara. Mm. Este ser, Este ser ha sembrado ujú, estos deseos, o no solo deseos, sino impulsos
de una grandeza desmedida en ellos. Estas historias del pueblo elegido, pero también porque estas personas están súper devastadas, están solas, como han sido como echadas, como a patadas, y no quieren desaparecer, no quieren morir, quieren ser alguien, quieren ser historia. Y este ser, esta inteligencia, esta conciencia, esta mente, les ha inculcado, les ha insuflado estos de alguna forma delirios de grandeza, porque una cosa es sobrevivir y otra cosa es sobrevivir, pero en el sentido de pisar a todos, de que pueden hacerlo, no hay problema, de que es la única forma de construir un imperio por encima de todo. ¿Qué más programas desprende este ser interesante? Guerrillería, como guerra, se siente algo así, pero Mm, es su energía desprende como esa energía que a veces pintan los demonios hindúes, esa energía sexual, pero es una energía sexual inclinada a la guerra, desmedida, sin ningún límite. O sea, te puedes esperar cualquier cosa, sin corazón. Solo veo sangre, destrucción, pero sangre, carne ujú. desgarrada. Es como destrucción sin piedad. ¿Y a quiénes tienen que destruir? ¿Qué es A lo que todos dice? aquellos me dice como que automáticamente a todos aquellos que se pongan enfrente. ¿Y qué significa ponerse enfrente? Detenerlos. Ah, ponerse enfrente es que ellos van hacia adelante. Yo veo que siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. Mm, Y yo veo pueblos delante, veo construcciones como de una arenisca, no sé qué, es como una piedra media color beige, es piedra. Y veo construcciones y ellos van adelante, adelante con el libro. Son pocos ellos, de piel muy mm, oscura, barba, mm, eh, y van con este ser, con esta entidad. Ellos la llevan como en el corazón, pero están cegados. de acuerdo. Y caminan y caminan y caminan hacia adelante. Y es como que van arrasando pueblos de alguna forma con el tiempo, van sometiendo a la gente. Veo que Mm, poco a poco van adquiriendo ciertos conocimientos de arma, de guerra, de manipulación, de destrucción, de sometimiento a los demás, porque hay pueblos que no quieren hacer guerra con ellos, mm. pero se ven sometidos por ellos, porque a ellos no les importa hacer guerra, no les importa destruir, matar. Los Ellos han solo quieren. impulsado Ujú. hacia ese tipo de comportamientos, ¿no? Estos programas impresos. Muy bien, desde estas entidades, aparentemente lo que se está viendo. Ok, Sí, viene de desde más más atrás, atrás. mucho más atrás. Había una conexión con India, pero no sé. Ujú. Entonces, esta entidad detenida totalmente desde nuestra realidad y desde lo que nos compete como seres humanos al momento presente, quienes no queremos más conflicto de nada, tampoco es que vayamos contra la creencia de nada de nadie, porque cada uno busca entender a esa totalidad que algunos llaman Dios, y está bien si lo desean buscar de la manera como lo estén buscando, eso jamás será juzgado por nosotros. Mas, sin embargo, sí estaremos diciendo que algunas cosas de pronto no estarían bien, porque aparentemente Dios es amor, es plenamente amor. Entonces, ¿cómo puede ser posible Es que esta criatura no es Dios, que pueda... pero Ujú, es como si él no se definiera como Dios.
y ellos no lo ven como Dios, lo ven como la salvación a ellos. Es como si el concepto Dios se hubiese puesto después, pero ellos en este entonces no lo ven como Dios, De acuerdo. lo ven como alguien que les ayuda. Solo lo mencionaba para que vayamos quedando claros con eso, pero sí, supongo que ellos lo entendían diferente. Entonces, al respecto, ¿esta entidad actualmente sigue trabajando entonces? ¿Sigue presente? Sí está, sigue La viva. pregunta se cae de madura. ¿Por qué? Porque siguen las personas encarnando, manifestando esos programas. Es por eso que les decía, no es que vengo yo y destruyo, no es que yo ahora con esta sesión vaya y destruya este ser y ya va a haber paz. Falso, no funciona así. Esta entidad Es- seguirá presente en todas esas personas que todavía sigan reescribiendo y manifestando sus programas, sus creencias. Ese tipo de programas que los llevan al conflicto. No me refiero a ningún dios ni estoy atacando a ninguna religión. Por eso es lo que estoy hablando anteriormente. No me interesa atacar a nadie, ni la creencia de nadie. Por Dios, eso no funciona así. Que tampoco se trata de esa forma. Solo Pues, buscamos respuesta. buscamos respuestas y quiero entender esta parte conflictiva que aparentemente esta entidad está o ha introducido, ¿no? Estos programas que hoy aún se sigue manifestando. Y esta entidad seguirá presente en aquella persona que todavía siga replicando esos programas o esos implantes, si quieren entenderlos algunos, que va de la mano. Todo va de la mano en ese sentido. Y es que además, cuando llegue el Ujú. momento, algún momento de la humanidad en el que esta entidad deba retirarse, no lo será porque alguien entre en alguna sesión y lo destruya, sino porque el nivel de conciencia del hombre le permitirá liberarse por sí mismo. Cuando el ser humano llegue al punto en el que diga, basta, no queremos seguir matándonos más. Ese programa de que somos superiores a otro y por lo tanto tengo que hacerle frente a todo aquel que se me pone enfrente y tengo que matarlo porque piensa diferente a mí. Bien, ese programa viene de esta entidad. Entonces, en el momento en el que esta cantidad de personas digan, basta, que esa creencia, al menos esta parte de todo mi conjunto de creencias, porque no creo que todo sea malo tampoco, ¿vale? Pero de todo esto, de mi forma de entender a Dios, estas premisas como que no van bien, como que me orillan al conflicto, esta parte no. Entonces, cuando vayamos suprimiendo realmente todas esas creencias que le permiten a estas entidades todavía manifestarse y por lo tanto llevarnos al conflicto como lo siguen haciendo, en la medida en la que realmente los seres humanos rechacemos todos esos programas, entonces estos serán incompatibles. ¿Qué harán algunos otros? Bien, en la medida en la que poco a poco iremos limpiando todo ello, se irán yendo. Por eso es lo que decimos desde hace tiempo. En la medida en la que disolvemos todo aquello que nos separa, nos diferencia, nos lleva al conflicto, entonces realmente estaremos despertando como seres humanos. Mientras tanto, hay muchísimo por hacer todavía, muchísimo. Así Mm, que bueno, Necesito disfruten ir del al baño. viaje mientras tanto. Sé que hay cosas duras todavía, porque lo sabrá, pero dime, Lara. Necesito ir al baño. Ok, ¿por qué sientes eso? ¿Es fisiológico o producto del trabajo? Sí, es físico. Dale, no podemos hacer nada. Ok, cuento tres, vas a lo tuyo. Uno, contigo misma. Vas, regresas y continuamos. Dos, tres. No hay problema. Continuamos. Ay, No has desconectado. Te espero. Ok, entonces, como para ir compartiendo un poco, y no es una discreción, pues que se haya dicho de manera en vano, ¿no? Simplemente que todo va de la mano, si se dan cuenta. En la medida en la que disolvamos todo aquello que nos lleva a diferenciarnos los unos de los otros, los más despiertos frente a los menos despiertos, los de esta religión con los de otra religión, cuando al fin y al cabo cada uno de ellos saben que tenemos un único Dios, por así decirlo, al menos tienen un punto en común estas religiones, de que hay un solo Dios. Bien, por ahí
en tanto vayamos todos caminando hacia aquello que nos une, no aquello que nos separa. Más bien, un trabajo real de amor es justamente eso, reconocer aquello que nos une e ir separando y eliminando aquello que nos separa, que nos lleva al conflicto. Y lo siento por el ego de cada uno, pero ahí está el ego, pues. Ahí está realmente el trabajar el ego. Incluso hasta el momento último, el ego se asoma y te hace sentir a veces superior porque estás un tanto más despierto, consciente de algunas cosas u otras. Pues en ese ego, te juro, te tira para el piso nuevamente. Entonces, es algo que se tiene que ir cultivando poco a poco e ir reconociendo todo aquello que nos diferencia o nos hace sentir superiores o por yo soy o yo me origino de la 12ª dimensión, 14ª, 20ª, tentraba. Falso. Todos venimos de lo mismo, punto. Solo que nos estamos manifestando de manera diferente y que por ahora es así, porque todavía estamos permitiendo programas que nos diferencian y aún nos siguen llevando al conflicto. Entonces, contigo misma, Lara, regresamos. 3. Obviamente, que haremos una limpieza hoy, no es que no vayamos a hacerlo, pero lo haremos de lo que suena más coherente. Bien, sin lugar a fanatismos, ni a cosas que ojalá fuesen así de sencillas. 2, contigo misma. 1. Entonces, tenemos a esta entidad, quien ha estado cultivando y sigue cultivando estos programas. Perfecto. Es que es algo muy curioso porque a medida que ha pasado el tiempo, siento que han aparecido más y más seres y se han intercambiado y han habido otros. Es decir, es tan subjetivo hablar de la misma entidad como el Dios que ellos escucharon en su momento, porque siento ahora que incluso las fuerzas han cambiado. ¿En qué sentido? No es este mismo ser el que está ahora, son Claro. otros. Y buen punto. Es que no podría ser el mismo. No. Y yo tengo una respuesta a ello, pero tú dime por qué. Pondré lo mío luego. Porque te llega la información de que no son los mismos. Siento que es un tema vibratorio. Exacto. Digo, sí. La Todo gente cambia. de esa época, las personas de esa época, manifestaban una realidad mucho más fanática, pues, que la de hoy. Mucho más cerrada, la inconsciencia era mucho mayor. Por lo tanto, el sustentar estos programas en carne y hueso de manera muy radical era algo, pues natural, digámoslo así, normalizado en aquella época, ¿no? El sustentar estos programas al pie de la letra que esta entidad dictaminaba era más sencillo en aquella época que en la actualidad. Entonces, en la actualidad ya no es tanto así. Ya, exacto. Ya no es tanto así. Alrededor del mundo, la humanidad en cierto sentido está despertando, la vibración ya no es la misma. Entonces, obviamente, esta entidad ya no es coherente plenamente como si lo era antes. Pero claro, pese a ello, pues bueno, quieren sustentar todavía esta realidad de dolor. Pero, sin embargo, entonces, em, si bien es cierto, no vemos la entidad como tal cual era en aquella época, a este momento aún se viven estas guerras. ¿Qué entidades estarían presentes? Hay un grupo. ¿Algunas que corresponden a su jerarquía? ¿Algo así? No, Ujú, no, es otro grupo. Otras entidades de otra raza, ok. de otra, no sé si, no es tanto llamarle raza porque raza es algo biológico, Mm, pero sí es cierto que no son las mismas entidades. Yo ujú, las veo de una forma completamente diferente. Antes, de alguna forma, el color, la vibración roja ujú, predominaba. Era
Era una energía desmedida y no tenía control precisamente porque tampoco estaban los límites que ahora existen. Pero ahora es una energía diferente, yo la veo de color azul, es como más mental, como más de control, como más de presión. Antes era pura destrucción y no había presión, no había como límite, como no había límite, pero ahora los tiempos son contados, todo es menos efímero, Ujú, más control, más planeamiento, más mental. ujú. Por eso el color azul es como el color de la mente, Interesante. tecnología también. Digamos que ahora, para traer algo a nuestra realidad, un conflicto mayor que a ellos les convenga, lo tienen que calcular mucho, lo tienen Sí, que medir mucho, tienen que pedir permiso en cierto sentido todavía para llevarlo a cabo. Antes le era más sencillo, ¿no? Y la ellos se impulsividad era adaptan. mayor. Mm, Digamos que todo esto sí es movido por una fuerza mayor, de la cual impulsa otras fuerzas que se van adaptando con el tiempo. Antes era una fuerza de una vibración, ahora es otra frecuencia ujú. que implica una mayor moderación en los movimientos. Mm, perfecto. Es que no tienen de otra manera, porque si lo hacen como lo hacían antes, serían más evidentes y ellos no quieren que la gente se entere de sus Ellos tretas. Ujú. siento que es como si ellos caminasen en el límite de lo aceptable, entre comillas, Así de lo es. que, exacto, es como que rasguñan los límites. Aprovechan el vacío legal, como dirían algunos abogados, para Así es. buscar la salida. Ujú. Y su mayor licencia será la inconsciencia humana y el ego del hombre, quien es el mismo quien usa su propia energía para llevar a cabo todo lo que hacen. Basta el despertar del hombre entonces para que todo esto se revierta. Bien, por eso estamos aquí, para ir trabajando en ese sentido. Ok, nunca encontré a nadie, ni ninguna creencia, ni ninguna religión en absoluto, jamás. No es la idea, no es la idea. ¿Quién podría culpar a una familia israelita por seguir la creencia que ellos siguen? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es tan ilógico como aquel que Jesús dijo bien y tire la primera piedra a aquel que no haya pecado? Es decir, no tienen culpa porque vienen heredándolo, lo han heredado, han nacido y tienen esa forma de ver el mundo. Bien, pero lo que sí va cambiando es aquello que es un punto en común, aquello que nos realmente nos reúne. Y sé que ellos lo saben. Sé que dentro de la comunidad israelita o dentro de la comunidad musulmana em, hay puntos en común, es lo que les venía hablando. Por ahí tiene que ser el camino, y no por la del conflicto, que nos tira para atrás. No podemos echar culpa a nadie, entonces es su manera de ir entendiendo aquello que para ellos es Dios, ¿no? Bien, entonces, volviendo al punto, estas nuevas entidades ahora, que son más mentales, que trabajan más sobre la mente, porque efectivamente por ahí pueden todavía albergar Sí, permisos y trabajar, ahora mismo, bueno, hay cosas que no podemos hablar directamente, ¿no? Ya me comentan por ahí si quieren un canal más privado al respecto, pero sin embargo, estas nuevas entidades entonces, si bien es cierto, no son de la misma jerarquía, tienen relación entonces, ¿no? De todas maneras, con aquellas antiguas. ¿O cómo lo ves? en cierto sentido sí, Ujú. pero no es algo que tengan en mente o que les importe o que lo tengan presente. Ok.
Lo que importa es cada momento y lo que importa, lo que les importa es solamente, únicamente el plan. El tema de las familiaridades no lo tienen presente. Con este choque, con este conflicto sembrado desde hace mucho tiempo, ¿qué pretenden en el mundo presente, en el momento presente con la humanidad a este nivel de conciencia, a esta vibración actual? ¿Qué pretenden? Depende de a qué mente le preguntes. Sí, varía. Yo veo como estratificaciones Ujú, de mentes sobre mentes sobre mentes. Yo veo como que abajo está ujú, la que está más cerca a lo que podríamos suponer un interés más, que todos podríamos suponer, ¿no? Destrucción, control. ujú, Pero hay otras mentes que tienen planes que hasta son difíciles de ver, ujú. De acuerdo. Muchos pero son intereses. más globales. No son tanto de puntos específicos, este contra este, no, es más global, más grande. Bien. Aquella mente global, ¿qué le interesa globalmente hablando con respecto al proceso del hombre No me que, llega. que busca? Pues que la pregunta se cae de maduro en realidad, ¿no? Más conflicto. Se están movilizando fuerzas de China y Estados Unidos por allá, por el Asia. Corea del Sur acaba de aterrizar un avión, avión estadounidense muy poderoso, militarmente hablando, transporta ojivas nucleares. Se están mostrando los dientes, como esperando que el hombre normalice la guerra. Entonces lo tendremos. En tanto no cedamos, no les demos ese permiso que están buscando y digamos no. Bueno, ¿acaso no son justamente Es esas un- mentes globales? sí, es un punto interesante el hecho de pensar cómo la gente del occidente, por ejemplo, ¿Mm? se entera de estas noticias, pero también es como vivir, como hacer vivir a estas personas también en un estado de conflicto interno entre el no poder hacer nada porque realmente aparentemente no eres nada contra los gobiernos, no eres nada contra esas fuerzas que tienen tecnología, solamente eres un espectador detrás de un televisor. Y todo esto en el fondo cala dentro de las personas, porque es tensión constante. Es una Mm. tensión inconsciente que se mueve en los mundos del inconsciente masivo, porque eh, la mayoría de la gente obviamente está ocupada en sus cosas, pero muy en el fondo también sí es cierto que mueve estratos que la gente normalmente no quiere conectar con ello, Mm. porque es doloroso, es como un dolor humano, un dolor global, planetario. Es normal que no quieran saber nada de ello de pronto a veces, ¿no? Las personas viven vidas duras también, Sí, cada uno, en diferentes partes de sí. la Tierra. Y quieren sumarnos esto, ¿no? Ok, pues hoy estamos aquí, ¿no? Para sumarles toda esta carga y decir que nosotros también somos responsables o deberíamos serlo, no. Justamente para eso estamos aquí. ¿Cómo deberíamos dirigirnos ante estos acontecimientos, energéticamente hablando, desde nuestra conciencia individual, ¿no? Desde nuestro corazón, Desde nuestro desde corazón. nuestro ser. Y cómo realmente No, sí podemos hacer algo. Ujú, dime. exacto, a eso íbamos, ¿verdad? El Ujú, hecho de hay dos formas de ayudar, pero hay una que es ilusoriamente ayuda, viene de ujú, la mano del victimismo, del creer que no se puede hacer nada, de que el mundo colapsará en algún momento y que de la humanidad se extinguirá.
Pero está el otro punto en el que realmente absolutamente todos podemos hacer algo minúsculo, quizá, Así pero algo es. podemos hacer. Un granito de luz de arena. Después de todo, todos somos humanos, todos estamos conectados, todos somos humanos. Entonces, si realmente queremos un mundo mejor, lo que está a nuestro alcance es precisamente alimentar la unión, la comprensión, la compasión con el otro. Dejar de no permitir que nos manipulen los medios de comunicación y estas mentes detrás de esos medios. Ser críticos con lo que recibimos, con la información que recibimos Sí, y observar, percibir, sentir qué es lo que nos incitan a hacer, ir en contra del otro buscando guerra o mm, desde la comprensión, desde el estudio, desde el autoconocimiento. así es. Si somos, no necesitamos ser tan despiertos y tan críticos para darse cuenta de algo tan obvio. Solo vean la televisión, incluso el YouTube, incluso lo que se ve, ¿no? En todos los medios quienes hablan de estas guerras, muy pocos lo hacen coherentemente. Creo que solo vi uno o dos por ahí que realmente lo está enfocando de manera correcta. Pero la mayoría, o lo que tú sí verás en la televisión, porque lo que sale en la televisión sí, definitivamente es pura, pura, pura manipulación. La verdad que sí. Sea del canal que sea. Todas tienen un bando. Todas y la mayoría nos empujan a elegir un bando inconscientemente. Los que están a favor de Israel van a decir que no, ellos son las víctimas y son quienes están, pobrecitos, sufriendo la invasión del otro. Bien, inconscientemente te están diciendo Israel es el inocente y el otro es el culpable y por tanto dirigen tu psique, la tuya, en contra del otro y en favor de este. Entonces, al hacerlo, están usando un granito de poder tuyo para seguir alimentando más guerra. Están utilizando tu psique, tu gran poder para manifestar tu realidad, en seguir ellos cultivando más guerra, atizando más conflicto. Entonces, dense cuenta de ello. Es por eso que siempre en los medios de comunicación, las oficiales van a encontrar polarizaciones. No necesariamente es porque uno corresponde a un bando y otro bando. Eso no es por gusto. No es por gusto. Es por eso que no hay ni buenos ni malos en ninguno. Es porque justamente buscan eso, orillarnos a un bando siempre. Y siempre que lo hagamos, estaremos alimentando el conflicto. Así a veces nos parezca uno más justo y el otro más injusto. Lo mejor siempre será dirigir nuestra psique hacia aquello que nos une y por tanto hacia la paz, por tanto hacia negar todo aquel conflicto y pensar que en cada bando hay familias totalmente inocentes que no tienen nada que ver con las cosas injustas que se les están viniendo encima. Entonces definitivamente no queremos guerra. Desde nuestro corazón y desde nuestro sentir decretamos que estamos en una etapa del proceso del hombre en el que esto ya es incoherente totalmente con lo que queremos ahora en nuestra vida presente. Este tipo de guerras, esta forma de comunicarnos, de agarrarnos a golpes porque pensamos diferente. ¿Qué es eso? Es absurdo totalmente ya. Entonces, enfoquemos nuestra psique de esa forma y sí, como bien lo dices, veamos estos medios de comunicación de manera muy crítica, pero sí quiero que sean conscientes nuevamente de esto. Están sembrando el conflicto en nuestra psique, Odio. odio en nuestra psique por todos lados, habidos y por haber. Solo vean las películas, las de Hollywood y las de grandes industrias. Es por eso que son pocas las industrias quienes realmente están permitidas para llevarnos películas a nuestros cines. No pueden hacerlo cualquiera, ¿eh? Tienen que ser algunas cuantas. También lo mismo con los medios de comunicación de la industria de la música. Ya dense cuenta todo lo que están haciendo e hipersexualizando a los jóvenes y niños ahora. Si antes nos preocupábamos por los, los que están en la pubertad o iniciando la adolescencia, ahora se están yendo con los niños. Entonces, todo ello nos lleva al conflicto porque serán niños quienes si no trabajan bien aquello y no tienen padres conscientes con ello y lo trabajan antes,
estarán encaminándose a cultivar un futuro muy conflictivo y de dolor. Bien, por ahí también más conflicto. Las series, pareciera que mientras más sanguinaria, más cool, ¿no? Más cool, más wow, mientras más grotesco, más cool, ¿no? Genial, wow, wow, qué chévere, qué bonito, qué interesante, más llamativo, mientras más dolor, mientras más delincuencia, mientras más delincuencial sea el, el protagonista, pues vende más o lo promueven más. Entonces démonos cuenta de todo ello, ¿de acuerdo? Todo va de la mano. Entonces, si aún nos preguntamos por qué todavía hay guerra, bueno, no es tan difícil responderlo. Es porque todavía lo han sembrado y lo seguimos cultivando inconscientemente, pero lo dejaremos de hacer en la medida en la que vayamos siendo conscientes de todo ello. Y es por eso que estamos aquí, para justamente decretar todo ello, decretar que preferimos, pues, todo aquello que nos dirige a la El amor. unión, el amor, la paz, y a trabajar aquello que a veces nos orilla al conflicto. No es que seamos Elegimos, perfectos. Ujú. elegimos el camino del aprendizaje a través del amor, no a través del dolor y el odio, porque esos tiempos ya pasaron. Ya pasaron. Necesitamos un cambio. Así es, y que así sea. Muy bien. Antes de concluir la sesión de indagación, entonces, yo creo que gran parte de lo que teníamos que decir está dicho. A veces se nos escapan muchas cosas. La verdad es un tema muy amplio y tiene muchas aristas. Pero bueno, estamos aquí también para ofrecer justamente, y estamos a fin de año y siempre lo solemos hacer y creo que es un buen motivo para hacerlo. Y es que estaremos ofreciendo sesiones a un 50% de descuento en todos los precios, en todos los servicios que tenemos en nuestra página, lo podrán encontrar en cuanto a la hipnosis regresiva y costará también a las 10 primeras solicitudes, no el 50%, sino $50 la sesión. A los 10 primeros, pues que vengan y soliciten el mismo. Y dependiendo del caso, estoy abierto a realizar sesiones gratuitas también, dependiendo de que realmente no puedan costearse uno, porque yo lo entiendo. Yo también fui alguno de ellos que no podía costearse uno, así que tuve que estudiar por mi propia forma, mi propia manera, y con los años, ¿no? Así que, pues bueno, estaré encantado de llevar a cabo esas sesiones. Lo haremos con todo el gusto del mundo. Todas las sesiones tienen una entrevista conmigo de 1 hora alrededor, personalizado, enfocado plenamente en su caso, porque para nosotros es importante escucharlos y entenderlos, como ya lo saben nuestros clientes. Así que con mente abierta, sin más, estamos prestos a ello. Eh, Cómo contactarnos lo tendrán aquí en la parte inferior del video, las formas. Así que pues nada, desde ya de antemano, gracias también. Y eso es un agradecimiento también y una retribución a lo que nos han dado muchas personas, de su tiempo, de su energía, ¿no? En muchos sentidos, en muchos aspectos, y han confiado en nosotros y lo siguen haciendo. Eh, Así que pues bueno, los esperamos a las 10 primeras personas, $50, y de allí hasta fin de año, 50% en descuento en todas las reservas realizadas hasta fin de año. ¿De acuerdo? Así que espero haya sido de su agrado esta indagación, espero hayamos podido comunicar algo eh, trascendente y posiblemente esperanzador, sí, porque por supuesto que hay algo que esperar. Hace poco hablábamos de eso, de las muchas prácticas que hacemos acá. Para mí antes la esperanza era una palabra muy dura, mas sin embargo no. Mm. Todos tenemos una tranquilidad al momento presente, por mucho que se oscurezca, porque sabemos, tenemos la esperanza y la certeza de que al día siguiente saldrá el sol, y siempre lo hará. Siempre hay esperanza en todo ello, siempre sale el sol. Y estas huestes, estas intenciones oscuras, lo saben. Para ellos no es sencillo tampoco. Es como un ser humano que de pronto
puede agitar la ola que de pronto tiene esta dirección, pero viene un ser humano y tira el brazo y le tira para allá. Bien, ese impulso tiene un tiempo, pero no puede ir contra la naturaleza. Algo así, son estas psiques, tienen un corto tiempo limitado, un espacio muy limitado para seguir haciendo sus tonterías. Y en la medida en la que nosotros vayamos despertando muchos sentidos, irán retrocediendo, no hay nada que temer. Así que sigamos adelante. Mucha luz, esos lugares, eso sí. Una esfera, Lara, obviamente. Vamos a limpiar ese lugar en lo que podamos. Desde nuestra realidad presente, niego Quiero enviar luz de amor. todo ese absurdo que aún nos quieren vender y nos quieren vender más. Quieren activar ese conflicto mundial. No lo permitimos. No vibra con nosotros. No es lo que ahora somos y estamos cultivando ser. Y desde nuestra realidad presente negamos. Gracias, pero no. No lo Nos lo venderán en la música, en la televisión, en los noticieros. Gracias, pero no. Ya no estamos para eso. Una inmensa esfera lo disuelve y disuelve todo aquello, y esto para todas las personas que nos escuchan. Activan una esfera y disolvemos toda aquella realidad que quieren vendernos y disolvemos porque ya no lo queremos fuera. Y con ello todas las entidades que lo están alimentando desde nuestra realidad interna, fuera. fuera. Y a todas esas almas que ahora están sufriendo, vivas y desencarnadas, mucha luz, conciencia, y dirijan su mirada hacia su centro y sigan su camino. No podemos salvar ni al vecino, así que en su momento encontrarán su verdad. Lo harán. Seguimos hacia adelante. Gracias a los que nos acompañaron hasta este punto. Lara, 1. Desconecta de todo y de todos. 2. Contigo misma. Al momento presente. 3. Hola. Muy bien, ¿cómo estás? Bien. Perfecto. Me gustó mucho enviar luz a ese lugar. Verla con luz. Sé que hay más personas enviando luz. Alrededor del mundo. Seguramente que sí. A su manera, desde su entendimiento. Nunca podemos reírnos de nadie ante ello. ¿Vale? Todos nos buscamos a nuestra manera. Jamás se rían. Y de aquel que se esté riendo es el que está más atrás, créanme. Así que, sin más, vamos en ello. Vamos caminando, ¿ok? Y sin más allá del juicio que dije último, fuera todo ello, somos amor. Hay que dar lo que somos. Ya lo venía diciendo. Este ser que encarnó hace mucho tiempo. Este nivel de conciencia que en todos está latente. Bien, vayámoslo despertando. Va hacia el sentido de necesidad. Hasta la próxima.